La Naranja Mecánica es una de las películas de culto más trascendentales de la historia del cine. Dirigida por Stanley Kubrick, se estrenó en 1971 adaptando el libro homónimo de Anthony Burgess. A partir de la historia de Alex, un adolescente violento, se consiguen tratar numerosos temas, como la familia, las amistades, el consumo de estupefacientes, la marginalización juvenil, relaciones de poder y mucho más. Hoy pretendo analizar la violencia y el Estado en la obra de Kubrick, y recalco que en la obra de Kubrick y no en la novela original, así que no me quiero hacer responsable de las diferencias que haya entre ambas historias. Antes de empezar, quiero decir que esta es una interpretación personal y que no tiene que ser justo lo que yo digo o lo que Kubrick pretende transmitir. Aún así, con este vídeo pretendo generar una conciencia crítica con el Estado y sus métodos de violencia, como yo supongo que Kubrick pretendió en su momento, aunque no fuese en la misma línea que un servidor. Como ya os digo, esto no lo sé, aunque tampoco es mi objetivo saber lo que pensaba Kubrick. Aquí vengo a expresar mi interpretación personal de la cinta, que no tiene por qué ser la idónea. Para analizar estos elementos, vamos a dividir la obra en 3 actos según el desarrollo de Alex como personaje y la situación en la que se encuentra. Un primer periodo de ultraviolencia, junto a lo que son sus drugos. Un segundo periodo bajo el dominio de los aparatos represivos del Estado. Y un tercer periodo en el que vuelve a la sociedad. Una nueva libertad, aunque muy entrecomillada. La primera parte de la cinta expone el comportamiento habitual de Alex y sus drugos, el ejercicio de la violencia desmedida como forma de ocio acompañada del consumo de sustancias psicodélicas, la ultraviolencia. Mediante la ultraviolencia, Alex se sentía vivo. En sus largas y numerosas noches de ultraviolencia, los drugos pretenden evocar sentimientos y adrenalina que contrasten con el aburrimiento de la escuela y demás obligaciones. Así, podemos delimitar un tipo de violencia, una violencia que busca emociones y a la que me referiré como pasional, sin tener que ver con matar parejas ni nada similar. Prefiero no llamarla ultraviolencia, tal y como se llama en la cinta, para no asociar este tipo de violencia únicamente con los drugos, ya que esto le transferiría un carácter de ilegalidad, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Más adelante vamos a ver que también el Estado ampara estos comportamientos y que no se limita a las bandas criminales. Pero tiempo al tiempo. En el ejercicio de esta actividad, Alex está acompañado de sus drugos, que, pese a mantener una homogeneidad estética, denotan tener rangos de liderazgo. Y es Alex el que ostenta el rango superior. Él es el que manda sobre sus compañeros. Este liderazgo se puede intuir desde la pelea con Billy Boy. Es Alex quien tiene que dar el agua. Es decir, demostrar una preocupación por sus drugos, aunque también por él mismo, y por evitar caer en manos de la justicia. Se comporta como protector de sus inferiores, lo que puede justificar su estatus de jefe. En la escena de Billy Boy ya podemos ver, por otra parte, la confrontación entre las bandas callejeras y el Estado, que es la más clara expresión de la lucha por la autoridad. De esto hablaremos más adelante, pero de momento quedémonos con que están enfrentadas. Pero la cuestión del liderazgo de Alex no acaba ahí. Que él sea el jefe no es por su preocupación hacia la integridad de su grupo. El liderazgo de Alex se asienta por la violencia, que ejerce contra sus inferiores. Después de que sus drugos mostrasen dudas sobre su autoridad, Alex decidió agredirles para dejarles claro quién mandaba. La escena del lago no es la única en la que Alex asienta su poder mediante la violencia. También lo hace en el Milk Bar Korova, aunque esta escena está a medio camino entre la violencia pasional y la violencia para asentar la autoridad. Se muestra una dualidad sobre la autoridad, preocupación por los inferiores y violencia sobre los mismos. Esto es lógico, hay que garantizar la existencia de los subyugados para que el mandamás pueda seguir siendo alguien, y para que la plebe no se rebele contra un status quo de dudosa justicia, debe ejercerse una violencia sistemática cuando se muestran dudas alrededor del mismo. Vemos un segundo tipo de violencia en función del objetivo de la misma, que vamos a llamar política, entendiendo la política como lo referido a la autoridad y al poder, que se asienta mediante esta. Este acto acaba con la traición a Alex en una de las sesiones habituales de ultraviolencia. En esta, después de sobrepasarse con una señora, al escuchar llegar a la policía, Alex trata de huir, y es cuando sus drugos le atizan con una botella y huyen, dejándola atrás y haciendo que lo detengan. Esta agresión se enmarcaría en la violencia pasional, pero no inspirada como hasta ahora en la diversión, sino en un instinto de venganza y rencor que motivará gran parte de la violencia de esta película. Tras de este accidente, Alex pasa a disposición del Estado, entendido Estado como aparato estatal y no en un sentido gramsciano. Pese a que sea un friki de Gramsci me parezca una categoría más acertada, considero que aquí nos será más fácil y así todo el mundo lo entenderá mejor. Es detenido y encerrado en un calabozo de comisaría, donde es agredido por un policía y después por su educador social. Esta violencia es resultado de los sentimientos de ofensa que sufre el policía y de venganza por el fallecimiento de la mujer por parte del educador. El educador, por su parte, no golpeará a Alex, le escupirá. Hablaremos sobre lo que esto nos dice más adelante. De momento, remarcar que no es violencia física como en el caso de la ultraviolencia. Por tanto, vemos que el Estado ampara una serie de actos de violencia pasional, pero esta no es la que destaca por parte de esta institución. Después de comisaría, es sentenciado y acaba en prisión.
En prisión observamos otro tipo de violencia, en tanto en la forma de ejercer la misma, y es que es mucho menos física y principalmente psicológica. Esto no es precisamente nuevo, ya vimos que en comisaría le habían escupido a Alex tratando de despreciarlo. En la cárcel se regulariza este modus operandi. En la cárcel, la violencia se produce mediante la deshumanización y despersonalización del preso. Desde el primer momento, Alex se ve sujeto a una serie de arbitrariedades que tratan de eliminar su individualidad. Desde la sustitución de su nombre por un número a todo el resto de tratos de inferioridad que recibe de los guardias. Gritos, ignorar el acoso de sus compañeros, normas estúpidas como la línea que limita su espacio y así. La violencia en la cárcel, ejercida directamente por el Estado y que sigue pautas, todas las conductas que destruyen la individualidad del preso están reglamentadas, es una violencia con una intencionalidad que es someter al preso a una autoridad, de forma muy similar a como Alex hacía con sus drugos. En este acto de la película aparece el ministro, alto cargo del gobierno, que nos revela un dato importantísimo para el análisis de la violencia una vez Alex sale de prisión. El tratamiento al que se someterá a Alex tiene como finalidad liberar las cárceles y dejar espacio a presos políticos. Esto nos permite saber qué tipo de violencia padecerá Alex en este último aparato estatal, y es que será sometido por mantener el status quo. Al igual que en la cárcel, sufrirá una vez más la violencia política, aunque bajo formas innovadoras. Cuando Alex se somete al tratamiento Ludovico, los doctores tratan, mediante la asociación de estímulos, generar rechazo a la violencia. Se combinan estímulos dolorosos, es decir, violencia física, y la negación de la personalidad que ya veíamos en la cárcel, es decir, violencia psicológica, como resultado del experimento. Como ya dijimos, esta combinación trata de eliminar la individualidad de Alex para someterlo a la autoridad sin que genere rechazo, lo que viene siendo violencia política al fin y al cabo. Como conclusión sobre este acto, quiero dividirlo en 3 subactos que se corresponden con la institución estatal que ejerce la violencia: comisaría, prisión y centro Ludovico. En la comisaría vemos un uso de la violencia física sin una intencionalidad política, pero que la autoridad permite por no ser perjudicial para esta. Estas agresiones no están regularizadas ni tienen por qué ser sistemáticas. La podemos considerar una violencia pasional con amparo estatal. La violencia policial, tal y como la vemos en esta película, es muy similar a la que se denuncia en la Jaime, excluyendo casuísticas sociales concretas de la situación francesa. En la prisión hay una violencia psicológica reglamentada y estandarizada con intenciones políticas. Y por último, en el centro Ludovico hay una violencia sistematizada y altamente controlada que conjuga violencia psicológica y física con intenciones políticas. Damos paso así al tercer acto, cuando Alex está curado y se le reintroduce en la sociedad. En su nueva libertad recibe un rechazo sistemático en todos los ámbitos sociales. Su familia lo abandona, tienen miedo de él a la vez que ganas de venganza por todos los aprietos por los que los ha hecho pasar. Después es agredido por un vagabundo tras reconocerlo por apalizarle años atrás. Y por si no fuese poco, se reencuentra con sus antiguos drugos, reconvertidos en policías, el destino lógico de cualquier psicópata carente de principios, que rematan la agresión mediante la tortura por diversión. Desamparado y herido, llega a una casa donde había perpetrado una de sus sesiones de ultraviolencia. El dueño lo ayuda hasta que lo reconoce, cuando decide torturar a Alex mediante la música, llevándolo a intentar suicidarse. En este acto vemos el empleo sistemático de la violencia pasional de distintos personajes. Tanto la familia, como la policía, como los ideólogos dan la espalda al preso, lo condenan a la marginalización, resultado consecuente de las conductas de despersonalización de la cárcel y el método Ludovico como culmen de estas. La película termina con el ministro que tanto daño le causó a Alex disculpándose y creándole una pantalla de humo para que no intuya los verdaderos motivos de la aplicación del método Ludovico, a la vez que Alex recupera su pasión por la violencia, habiendo perdonado al ministro y a todo el gobierno. De esta forma se da a entender que la violencia y el Estado, creo que está claro que el ministro y Alex son los mejores representantes de ambos ámbitos, no son separables y que el Estado debe dejar espacio para la violencia, sea esta pasional o política, siempre y cuando no menoscabe su autoridad o, preferiblemente, la refuerce. El Estado, pues, necesita de la violencia. A lo largo de la cinta, el Estado se plantea de forma similar al grupo criminal, en tanto que tiene una dualidad de comportamientos con sus subyugados. Los protegen de otros modelos de autoridad y a la vez ejercen la violencia contra los mismos para que se mantenga el sistema político vigente. La dualidad entre ideología y represión que caracteriza al Estado. Y para esto se sirve de aparatos ideológicos, ya definidos por Althusser, y de aparatos represivos. Ideología y aparatos ideológicos del Estado, de Althusser, complementa bien esto que estoy diciendo. En La Naranja Mecánica, el Estado y el grupo criminal se someten a las mismas lógicas y ambos se caracterizan por el uso de la violencia. Lo que diferencia al Estado de Alex y sus drugos es una cuestión cuantitativa. El Estado es una organización criminal mucho más grande, lo que permite que sus normas se impongan por sobre las del resto, lo que deriva en una cuestión cualitativa. La violencia estatal está legitimada y la violencia de otros grupos no.
Solo la violencia del Estado es legal y no criminal. La razón de esto es histórica y tiene que ver con el origen del Estado y su evolución hasta la modernidad. Pero cabe preguntarse, si rechazamos la ultraviolencia de los drugos, ¿por qué no la violencia y tortura estatal? No son pocos los casos de la misma a día de hoy. Puede que alguno apele a lo que he expuesto hasta ahora, diciendo que la violencia pasional que se muestra en la película por parte de las autoridades es ilegal. Esto es cierto, sí, la tortura policial es ilegal, pero que así sea, se corresponde con la tarea del Estado de preocuparse por sus subordinados, de forma hipócrita, para dar una falsa sensación de seguridad a la ciudadanía, cuando a la hora de la verdad la violencia policial es impune. ¿Cómo se puede explicar el caso de los chicos de Alsasua, sino como una ilegalidad impune que ampara a los representantes de la ley? Tal vez os suena la absolución de 2 guardias civiles de León que obligaron a los clientes de un bar a cantar el cara al sol con balas en la boca. En ocasiones la realidad supera la ficción, y este es un ejemplo que ni Burgess ni Kubrick podrían haber relatado. He aquí la violencia pasional del mundo real. Agradecemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el darnos casos de este tipo para comentar. En una sociedad donde es aceptada y generalizada la violencia estatal, no es de extrañar que éste impregne al resto de la sociedad de sus dinámicas violentas. Los actos violentos de Alex no son diferentes de los del Estado, porque estos son los que le han condicionado. Incluso el escritor al que asaltó y que parecía defensor de los presos torturó a Alex. Aunque que no se puede confiar en aquellos que no cuestionan el sistema sin querer destruirlo, ya lo sabíamos. Alex es hijo de una sociedad violenta envuelta en el consumo de sustancias que solo deja como alternativa una vida monótona, condenado a obligaciones de por vida. Las conductas violentas no son tan descabelladas como alternativa a la tortura rutinaria que se espera de él, siendo estas lo que ha aprendido toda su vida. Las escenas de la Biblia evidencian esto. Todo el relato cristiano occidental está plagado de violencia, y este relato es una de las bases de la cultura occidental, muchas veces acoplado a relatos nacionales. Otra cosa muy destacable de la película es el estilo artístico en las distintas escenas. En el primer acto, el decorado destaca por su estética vanguardista, la casa Alex, el Corva Milk Bar, la tienda de discos, la casa del escritor. Todo se corresponde con una imagen futurista bastante lograda, que realmente nos transporta a una sociedad distinta. Al llegar a las manos del Estado, sin embargo, este decorado vanguardista choca con la estética fría de la comisaría, la arquitectura típica carcelaria y el vestuario médico clásico en el centro Ludovico. Hay un claro contraste entre el mundo en libertad y la esfera estatal. La comisaría y la prisión son exactamente igual a como son hoy en día, y en el centro Ludovico, pese a tener una arquitectura que cuadra bien con el resto de las edificaciones de la película, dentro nos encontramos con una decoración que podría ser actual sin ningún problema. Mediante esto podemos identificar la violencia a la que someten Alex con la violencia estatal actual. Lo que Kubrick narra no es una distopía futura, es la realidad extendiéndose a futuro, y para esto se sirve de los modelos estéticos actuales. En la cinta, distintos personajes muestran su opinión acerca de la violencia estatal. Vamos a hablar brevemente de lo que opinan para entender un poco más el mundo de la naranja mecánica. El primero a comentar quiero que sea el ministro, un político, es decir, un hombre sin escrúpulos. Tiene sus objetivos claros, que son la defensa del Estado, sea como sea. Para esto se sirve el tratamiento Ludovico para anular la personalidad de los delincuentes comunes que, como Alex, pese a mostrar un esquema de autoridad alternativo al Estado, no son un peligro para el mismo. Cuando ve que la poca ética de su proyecto lleva a la crítica generalizada de la sociedad contra el mismo, rechaza el proyecto Ludovico. Se podría resumir su ideología a las necesidades del Estado. Otro personaje que expresa su opinión es el alcaide, que, cuando Alex va a firmar el papeleo para conmutar su pena, expresa que para él la razón del sistema penal es el punitivismo, que el preso sufre la misma pena que ha cometido la sociedad. Esta visión corresponde con la ideología que acepta la autoridad del Estado como justa, es decir, aplicar el ojo por ojo es correcto en el caso del Estado, porque el ojo que quita el Estado es correcto. La cualidad del Estado como legítimo transfiere una categoría ética que hace de su autoridad algo bueno. Por otra parte aparece el cura, que se opone a los resultados del experimento Ludovico por anular la personalidad de Alex. El cura es representante de un aparato ideológico como la religión, por lo que para él la forma de someter a alguien al modelo social vigente es la fe, y la fe sin unos valores éticos que condenen la despersonalización extrema no vale nada. A su vez, esta posición muestra una hipocresía eclesiástica. Si no son ellos los que ejercen la despersonalización diluyendo al individuo en el conjunto de los creyentes, generan un dilema. Recordemos que el cura se dirige a Alex por su número y nunca critica el sistema penitenciario. Por último está el escritor, político de oposición que sirve para ver que el político es político y que abandonará sus principios al llegar al poder porque las necesidades del Estado son superiores a sus principios. Le mordaza. La naranja mecánica manda un mensaje claramente crítico con el Estado. Consigue plantear que la policía y el Estado no son intrínsecamente buenos, y no solo expone comportamientos reprobables de los cuerpos de seguridad, sino que ataca a la propia esencia del Estado capitalista. La esfera económica no se incluye en la película, es decir, no se muestra la relación del Estado con el capital, lo que puede limitar la comprensión del Estado como elemento histórico con una forma asociada, concreta, al capital.
Aún así, sin aparecer el Estado como defensor de las relaciones capitalistas, se plantea una visión de este en la época del capital. Para concluir, quiero decir que utilizar la categoría Estado como sinónimo de aparato estatal ha limitado muchas de las reflexiones que se podrían hacer sobre esta gran obra, pero se alargaría mucho si usase un concepto más gramsciano que me diese paso a hablar más en profundidad de la familia, la religión, la prensa, por no hablar de la complejidad que eso implicaría. Otro aspecto que, pese a estar relacionado, no he tratado es la relación entre lo pasional y lo político. En ocasiones es difícil diferenciar si la violencia que se muestra se corresponde a cuestiones anímicas, emocionales o políticas, y esto sería interesante de analizar. Por ejemplo, en la escena en la que Alex le pega a Dim después de reírse de la novena sinfonía, es difícil saber si Alex hace esto para asentar su autoridad sirviéndose el terror o es por la repugnancia que le causa el comentario de Dim, o una mezcla. Como digo, aquí se abre un espacio para el debate, porque la relación entre ambas razones de la violencia podrían llevarnos a conclusiones muy interesantes. Sin tratar de extenderme más, debo decir que hay muchos aspectos a comentar de la película más allá de lo aquí expuesto, pero que hasta aquí hemos llegado. Quien quiera puede usar los comentarios como espacio de debate, y puede que hasta me anime y analice algo más de la cinta. Saludos y recordad no hacerle caso a la policía.